Profeta Abdías. Es uno de los profetas menores y se encuentra entre el profeta Amós y Jonás, que seguramente puedan resultar más conocidos. Dice así: visión de Abdías. Yahvé el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Yahvé, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahvé. Si ladrones vinieren a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían los que les bastase? Si entrasen a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron a escudriñar a las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Yahvé, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Yahvé sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahvé lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Esefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat
poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahvé. Bueno, acabamos de leer uno de los libros del Antiguo Testamento, el más corto. Podemos decir que lo hemos leído por completo. Y yo quiero que en esta tarde miremos tanto en Abdías y en todo lo que será el mensaje de ahora como una especie de introducción. Espero que no sea demasiado complicado e intelectual para nosotros y que podamos usarlo como ayuda a la hora de mirar otros pasajes o otras partes de las Escrituras, especialmente de las profecías. Porque en la serie que estamos viendo los domingos por la tarde estamos hablando de la voz de Dios, de la voz profética y de los profetas desde el principio hasta el final. Nos acercamos ahora a otra sección muy específica de las Escrituras. Y creo que esto es importante. Lo primero que tenemos que ver es la diferencia que hay entre la profecía y el libro profético. Hasta ahora hemos estado viendo mensajes proféticos que traían ciertas personas. Hemos visto desde Elías, Eliseo, con quizá más detalle, también a David, como un profeta también específico, etc. Hemos visto a Hulda, que representaba también las profetisas, igual que Débora, o María, o Ana, etc. Pero ahora lo que nosotros tenemos aquí no es únicamente una profecía, sino un libro profético, con lo que esto va a implicar. Ya hemos visto, Dios trae palabra a un hombre, le da un mensaje y le dice, esto tienes que repetir en este lugar, en estas circunstancias, a esta gente. Así que el profeta no perdía ninguna de las palabras que Dios le daba e iba a esa parte que le correspondía o incluso una profecía que tenía que traer al rey, ¿no? A veces era una palabra al rey, otras veces era a toda la nación, ya pudiera ser al norte de Samaria o pudiera ser al sur a Judá. Era un mensaje concreto, muy específico. Generalmente era algo puntual, vinculado la mayoría de las veces que podemos ver a partir de Samuel, vinculado a los reyes y a la nación. Por ejemplo, Natán y Gad eran profetas que estaban muy vinculados a David. En cambio, eran otros que eran más itinerantes y que viajaban alrededor, como podía ser Samuel también. El contenido de las profecías que nosotros hemos visto podría ser, como hemos dicho en otras ocasiones, de adoración o reconocimiento, así dice Dios, y entonces era como una especie de alabanza o de cántico, como podía hacer María, ¿no? Cuando Moisés lidera al pueblo y salen de Egipto y se libran del ejército del faraón, dice que salen cantando y alabando. Y entonces María, su hermana, profetisa con las mujeres, con panderos, también alaban al Señor. Y podemos ver los salmos de David, que eran también cánticos de alabanza, adoración, pero que eran proféticos. También tenían una parte y una enseñanza de parte de Dios. A veces las profecías eran quizá mandatos muy concretos, ya pudieran ser al rey o a las naciones. Tenéis que volver a la ley, tenéis que aplicar la ley, fijaros lo que la palabra de Dios dice, volver a ella, guardarla en vuestros corazones, etc. Y otras veces era un anuncio muy puntual, muy concreto, a veces incluso sorprendentes. Porque se le dice a Elías, tú vas a ungir a este hombre que va a ser el rey de Israel, y a Jehú, y a la misma vez vas a ungir a este que va a ser rey en Samaria, que va a castigar a Israel, y vas a ungir a este hombre que va a ser profeta después que tú. Y así ocurre. Va ocurriendo más adelante. Incluso antes de muchos años se da un mensaje profético futuro con respecto a un hombre, Josías.
va a ser una señal para todos los tiempos, porque un día vendrá Josías, que fue un rey que hizo una reforma muy importante en Israel, etc. Son mensajes muy concretos. Así que viene el profeta, está en cierto lugar y trae un mensaje. Sus palabras, su mensaje, las tiene que recoger otro. Así que si tenéis los profetas, como hemos dicho, de Hulda o de Débora, o tenéis de Elías, Eliseo, fueron otros escritores, los escritores de los jueces, o escritores de Primera y Segunda de Samuel, o de los reyes, etcétera, que recogieron esos mensajes. Entonces, alguien viene, da un mensaje, alguien lo oye o recibe y lo escribe contando ese acontecimiento y esa historia. Pero ahora nos encontramos con algo que es diferente, que es como un complemento o es como un añadido. Dios sigue dando un mensaje, es decir, que coge a este hombre, como es Abdías, y le da un mensaje que tiene que repetir, tiene que anunciar a, en este caso, una nación extraña, pagana, que está en la frontera, que se llama Edom, que es de los descendientes de Esaú. Entonces tiene un mensaje muy concreto, muy específico. Ese mensaje no solamente va a ser traído, sino que además va a ser escrito. No solamente le dice, da el mensaje, sino que además tiene que quedar reflejado. Algunas veces el mensaje es directamente escrito por el profeta. Cuando leáis, si no lo habéis leído aún, o cuando meditéis un poco en el libro de Jeremías, en un par de veces, en el capítulo 30, por ejemplo, le dice a Jeremías, escribe estas palabras, escríbelas. Y cuando alguien se atreve, capítulo 36, a borrarlo o a romperlo, le dice, vuelve otra vez a escribirlas. Así que hay un mandato específico para escribir ese mensaje. Y en Habacuc también se nos dice, escribe palabra por palabra este mensaje que yo te voy a dar. Y aun cuando intentan destruirlo, el Señor lo mantiene. En el libro, en la profecía, se presenta a sí mismo. Así que tenemos en este libro de Abdías, visión de Abdías. Y él mismo se presenta como el autor, no solamente del mensaje, sino también de lo que ahora tenemos para con nosotros. Hay una gran diferencia. El mensaje de antes se predicaba y quedaba registrado porque alguien lo registraba en la historia de los anales, en la historia de los reyes, etc. Aquí ahora hay un mandato específico de que la profecía tiene que venir, pero tiene que ser recogida en papel. Pudiera haber sido otro o puede haber sido el mismo profeta que traía el mensaje. No está directamente vinculado a reyes, ni siquiera a la misma nación de Israel en una gran mayoría de casos. Cuando hemos leído Abdías, por ejemplo, no está dirigiéndose a Israel o a Samaria, ni está dirigiéndose en un contexto del rey o del palacio, simplemente está trayendo un mensaje muy general sobre una nación pequeña que se llama Edom, por una serie de razones o de circunstancias que vamos a ver más adelante. Y lo que sí podemos ver es que el mensaje que se está diciendo en un momento concreto a una nación va a trascender. Es decir, no se está diciendo únicamente para ese momento y esas personas, sino que va a ir más allá. Y por eso nos dice que este mensaje será vinculante o también importante para las naciones. No se está recogiendo el mensaje para que lo lea Edom, la nación. Se está escribiendo para que lo lean otros. Y ahí ya empezamos a mostrar nosotros un interés. Lo que tenemos aquí no estaba escrito únicamente para que Edom reaccionara o recibiera el castigo que iba a merecer, sino que además tendría que ver con algo que tendría que ocurrir más adelante. ¿Cuáles son las características de los libros proféticos y de este caso en particular? Cuando vosotros leáis, por ejemplo, Abdías, o vayáis a leer otro libro de los profetas, no simplemente es decir, a ver lo que dice, cómo tengo que cuidar a los niños.
a ver cómo dice de lo que tengo que hacer yo en la iglesia. No hay un dato concreto y no está diciéndonos nada directamente que esté relacionado al siglo XXI y en las circunstancias en las que nosotros vivimos. Ni vamos a encontrar algo muy literal para nuestra vida hoy. Pero el libro de Abdías, como los demás libros proféticos, están escritos también para nosotros. Lo que hace el libro, lo que hacen los profetas, es traer una introducción general. Nos van a hablar de acontecimientos que pueden ser en esa época y que se van a extender. Por ejemplo, este libro de Abdías se supone que fue el primero de los libros proféticos. Por los detalles que podemos ver en el texto, se escribió quizá o se trajo el mensaje unos 850 años antes de Jesucristo. Y el último libro profético que podemos encontrar en las Escrituras es el de Habacuc, que fue quizá en el año 400 antes de Cristo. Así que tenemos un periodo de 400 años, pero que para nosotros han ocurrido, en este caso de Abdías, pues unos 3.800 años. Toda una larga historia de multitud de generaciones. Podría haber sido un mensaje concreto, como este caso, es decir, Abdías viene, trae un mensaje para Edom y punto. Edom, mira lo que te va a ocurrir por haber actuado de esta manera, ya está. Y se termina el libro. En cambio, en otros tenemos mensajes recogidos uno tras de otros, a veces ordenados, a veces desordenados. Si leéis el libro de Isaías o de Jeremías, nos podemos perder, porque son un mensaje profético a una nación, después a otra nación, después vuelve otra vez a Israel, después pasa a otras naciones, etc. Y uno se pierde, simplemente es una recolección de mensajes que nosotros tenemos que mirar, en primer lugar, independientemente y después juntos, todos ellos, como si fuera una sola colección por un solo autor. A veces yo sé que a vosotros os puede gustar más ciertos mensajes proféticos porque tienen narración y tienen una historia. Cuando leemos, por ejemplo, Daniel. Y leemos que Daniel, un jovencillo que se fue, que lo llevaron en el exilio con sus amigos y que allí pasó una serie de historias y aventuras. Y después ya la segunda parte ya vienen con mensajes proféticos de parte de Daniel para su época y para después, que también tiene que ver con nosotros. Hay una especie de biografía narrativa y después son los detalles. Y a eso nos gusta más. Es mucho más fácil predicar o sacar lecciones de esa historia que le ocurre a Daniel, que después con todos los detalles que le pasan. Jeremías tiene algo parecido. El pobre sufre, lo meten en un pozo lleno de cieno y después lo tienen que sacar y casi lo matan en un par de ocasiones. En fin, descripciones. Pero después hay mensajes proféticos específicos que todos se guardan en un solo libro. Los profetas escribieron sus libros con diferentes énfasis. A veces, como ya hemos dicho, hay una referencia directamente a Israel. Oh Israel, que te has apartado, te has endurecido y ahora Dios te va a castigar de una manera clara. Jeremías lo está haciendo, Isaías también lo está haciendo. Pero otras veces casi pasa a Israel como al margen. Algo ha ocurrido en Israel que Edom se ha alegrado y entonces el mensaje va específicamente a Edom, a otra nación. No hay referencia o no hay gran referencia al pueblo de Israel. Incluso los críticos estudiosos de Abdías no pueden encajar completamente o con toda seguridad dónde se encuentra este libro profético. Tenemos que intuir por el lenguaje, por las formas, por lo que está diciendo en un momento histórico. Y se puede coger en ese año 800, cuando en Samaria está ocurriendo algo, Edom se alegra por el conflicto y podemos ver esos detalles, pero no porque lo diga específicamente. En cambio, Jeremías dice que él escribió desde esa época a esta otra época. O Isaías nos dice que sus mensajes proféticos fueron de tal rey a tal rey. Tenemos los detalles. Aquí no hay mucha gran referencia que podamos ver. Pero aparte de esos acontecimientos, que podemos ver claros o no,
siempre, y esto es importante porque lo dice nuestro Señor Jesucristo, siempre hay en estos libros proféticos un mensaje mesiánico. Es decir, que tiene que ver con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. No leáis Abdías y no leáis los libros proféticos que tenéis, que son 12, 16, 17 con Lamentaciones. El orden, la distribución de los profetas cambia. Pero no leáis esos libros proféticos simplemente como una historia, como unas narraciones del pasado o algo que tenía que ver con Israel, pero que tiene muy poco que ver con nosotros, porque desde la ley a los profetas hablan, dice nuestro Señor en el Evangelio de Lucas, de Él, hablan de Cristo. Así que cuando vosotros leáis Abdías, tenéis que ver qué es lo que está diciendo acerca del Evangelio y cuál es el mensaje que puede traer acerca de Cristo y de nosotros. Hacéis una lectura de Abdías y decís, ¿dónde está aquí el nombre de Cristo? ¿Dónde está aquí Belén? No encontramos Belén, no encontramos ningún mensaje profético como encontramos en Isaías. Isaías, de manera muy específica, nos dice que será, que nacerá en cierto lugar, o nos dice que nacerá de cierta mujer, y nos da detalles específicos, profecías mesiánicas acerca del Mesías. Pero en Abdías no lo dice. Pero es vuestra tarea, como creyentes, investigar lo suficiente en el profeta Abdías, como pueda ser de Joel o pueda ser de Jonás, qué es lo que nos dice o cómo nos encamina a nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es uno de los sentidos especiales o específicos. Y también tenemos en los profetas mensajes escatológicos. Es decir, cuando lo miramos, no solamente es para ese tiempo, sino que está hablando de tiempos futuros. Así que no digáis, esto ya ha pasado, no tiene nada que ver conmigo. No, está hablando también para nosotros. Porque Pablo dice, por ejemplo, en Corintios, que estas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros o para enseñarnos a nosotros. Así que aquí hay un mensaje que es escatológico, que hay cosas que están ocurriendo, pero que aún no han terminado de ocurrir o que van a ocurrir más adelante y que tienen que ver contigo y conmigo. Hay una gran diferencia en el cumplimiento de los libros proféticos. O ya están cumplidos, es decir, son mensajes específicos. Edom va a ser castigado por haberse burlado o por haberse aprovechado del mal de Jerusalén. Y así ocurrió. Y ahora Edom no existe. Esa nación ha desaparecido por completo y es una palabra profética de Abdías y también de otros profetas. Así que esto ya se ha cumplido, ya está, ya ha pasado. Pero hay un proceso en todo esto y aun cuando ese mensaje ya se ha cumplido, hay cosas que tienen que ver y que tienen que venir a nosotros o decirnos a nosotros. Por ejemplo, aquí nos va a hablar de la primera venida y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de una manera mezclada, ¿vale? En ciertos lugares podemos encontrar un mensaje muy claro acerca del Mesías, Cristo Jesús. Por ejemplo, Isaías 53. ¿Quién no se emociona al leer Isaías 53 del siervo sufriente y de todo lo que va a pasar y cómo va a morir en nuestro lugar y va a llevar nuestras enfermedades, etcétera? O otras partes de Isaías, o también mensajes muy directos de Jeremías. En cambio, otros son mucho más difíciles o más complicados en unas primeras lecturas del libro. Pero está hablando acerca de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Toda una serie de procesos. Establecimiento del reino, y nos va a ir mostrando cómo el reino de Dios tiene que ir avanzando, cómo hay detrás del libro de Abdías, como de los demás, hay un plan divino, y en ese plan divino tú y yo también entramos, ¿de acuerdo? Aún nos queda en todas las profecías una parte por cumplir. Hay cosas acerca de Cristo que ya se han cumplido. Que nacería en Belén, que sería entregado por 30 monedas de plata, que nacería de una mujer virgen, doncella, que ocurriría esto de esta manera y de esta otra, y esas cosas ya no han ocurrido. Pero también en los mensajes proféticos hay cosas que aún no han ocurrido. Es decir, Cristo ya ha venido en la primera venida,
pero aún le queda la segunda venida. El reino se está extendiendo, pero aún no está completo. Y todavía nosotros tenemos que cumplir la última parte del anuncio del reino de los cielos, del reino del Señor. Así que podemos ver que estamos todavía en la espera de algunas de las profecías que ya estaban anunciándose en el Antiguo Testamento. Las tres cosas, el presente, la continuidad y el futuro, pueden estar mezcladas en todos esos libros de las profecías. Bien, después de esta introducción, que seguramente habréis perdido la mitad, en general se dice que de todo lo que yo he estado diciendo en estos minutos habréis quedado con 5 minutos, vamos a ir a algo mucho más claro y específico. Abdías, como el resto de los profetas, tiene una revelación de parte del Señor que proclama y que escribe. Es decir, no se conforma como lo que pudo decir Elías o Eliseo, sino que además lo plasma en sus pergaminos, en sus pieles o en sus hojas de papiro. Las escribe y entonces nosotros, tú y yo, consideramos estas dos cosas. No solamente que el profeta ha sido inspirado para hablar, sino que ha sido inspirado para escribir. Y lo que tienes aquí, en este libro ahora, en tinta, escrita en español o traducida en español, es la palabra de Dios inspirada. Es decir, el profeta no podía dejar caer ninguna de las palabras de parte de Dios, pero ahora también con la misma fidelidad tenemos que tener la palabra inspirada sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de dificultad para que nosotros la pudiéramos entender. Cuando estamos hablando de inspirada es que el Espíritu le da y por tanto es inerrante, es infalible, no hay error y no lleva error alguno. Igual que el profeta tenía que ser fiel, así dice el Señor y tiene que traer las palabras claras de parte del Señor, de Yahvé, en el libro de Abdías y de los demás profetas tiene que ser igualmente claro y directo. No puede haber ningún tipo de equivocación. Y no solamente es que Dios inspira al hombre y que también lo inspira para que lo escriba, sino que además Dios lo que ha hecho ha sido proteger su palabra para que llegue a nosotros. Es decir, que ha levantado escribas y ha levantado el pueblo judío para que se transmita este libro del profeta Abdías de manera clara y sin error. Es verdad que puede haber algún tipo de diferencia, porque los escribas escribían con sus velas y podían escribirse alguna palabra, pero el mensaje tiene que ser claro, directo e infalible. Y tiene que haber sido protegido también de manera milagrosa. Es decir, fijaros bien lo que estamos diciendo. Un libro que se escribió en papeles o en pieles hace más de 2800 años ha llegado a nosotros de tal manera que cuando tú lees Abdías estás escuchando la voz de Dios. Y de la misma manera que en cierto momento Abdías se levantaba y decía: Edom, tengo un mensaje para ti. Ahora tú lees Abdías y estás diciendo: he aquí un mensaje de parte de Dios. Y para nosotros eso es crucial y es muy importante. La Escritura, la palabra, los profetas fueron escritos para que se pudieran conservar. ¿Y qué razón hay para que alguien que hablaba hace 2800 años tuviera que ser inspirado por el Espíritu para que su palabra quedara grabada y que hubiera sido protegida para que nosotros en el 2022 llegara la palabra presente? Pues porque su mensaje también tiene que decirnos algo a nosotros. Y no únicamente de que, hermano, amigo, te tienes que portar mejor en casa, sino que hay un mensaje profético de parte de Dios, algo importante que Dios tiene que darte a ti. En Primera de Pedro, capítulo 1, los profetas hablaron a vosotros. Cuando está citando algo del Antiguo Testamento y le está diciendo Pedro, eso fue escrito para vosotros en el tiempo de Pedro. Y Pedro está escribiendo para nosotros.
Entonces, lo que los profetas escribían para Pedro y Pedro para nosotros, está diciendo que lo que Dios inspiró hace tantos años, lo estaba diciendo también para ti y para mí. Porque nos dice más adelante también Pedro en su segunda carta que lo que tenemos que aquí es la palabra profética definitiva, a la cual nosotros debemos de estar atentos. No está diciendo, no nos dice en ningún momento, ya que eres creyente, pues tendrías que tener la curiosidad o el interés de leer estas historietas para entretenerte o para encontrar alivio en tu situación. No, lo que está diciendo es que la palabra profética más exacta, más completa y más necesaria que tú y yo necesitamos está aquí. Y que por tanto tendríamos que escucharla de la misma manera que el pueblo de Israel tenía que escuchar la voz del profeta. Debemos, dice Pedro, estar atentos a lo que está diciendo. Porque yo me puedo poner en este lugar y hablar de lo que a mí me parece o de la experiencia que yo tuve ayer en la familia o en mi casa. Fíjate lo que me ocurrió como una curiosidad y a lo mejor crear una sonrisa en vosotros, pero no tiene ninguna importancia, no tiene ningún interés, no hay ningún valor. Pero si yo me subo a este lugar y digo, mira lo que dice el libro de Abdías, lo que estoy diciendo es, mira lo que dice Dios. Y no lo está diciendo para hace 2800 años, sino que nos lo está diciendo para hoy, porque ha sido revelada y ha sido inspirada y ha sido protegida para que tú y yo ahora la tengamos delante de nosotros. Para memoria, siempre nuestra. Acerquémonos un poco más entonces al detalle de Abdías, libro de Abdías. No sabemos nada de su autor. No sabemos, simplemente nos dice que era visión de Abdías. No sabemos de dónde viene, no sabemos de su padre, no sabemos de su origen, de algunos otros profetas sí tenemos más detalles que se nos explican, pero aquí simplemente nos dice visión de Abdías. Y después viene el mensaje directo. Quizá en el lenguaje podéis intuir, podéis ver algún detalle acerca de su carácter, de cómo él era, de sus sensibilidades, pero simplemente lo podemos intuir. Ahora, el tema que nos está trayendo es Edom. Lo que está diciendo, por ejemplo, versículo 1, dice, así ha dicho en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Yahvé y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Y después le dice que será completamente aniquilada y desaparecerá. Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Naciones todas, dice Abdías, naciones todos, en todos los lugares, que sepáis esto. Edom va a ser castigada y va a ser cortada por completo. ¿Por qué va a ocurrir esto? Por regocijarse, versículo 12, regocijarse del mal que ha ocurrido a Israel. Cuando Israel estaba siendo castigada por su pecado, porque Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo castigado por medio de alguna nación que vendría a atacarle, tú te aprovechaste y te regocijaste o te gozaste con ellos. Es como ahora que tenemos un conflicto bélico entre dos naciones y la nación, no quiero nombrar qué, que está al lado, que pueda decir, pues me alegro de lo que le está pasando, porque así yo encuentro algún beneficio. Y Dios, que percibe y que sabe todas estas cosas, dice, sí. Es decir, que cuando el pueblo mío estaba sufriendo por el castigo, la disciplina que yo le estaba dando, y la nación que estaba viniendo para castigar aquello que estaba ocurriendo, ¿tú estabas creyendo que estabas al margen? ¿Que estabas libre de todas estas cosas? Pues no va a ser así. Y entonces dice cómo será aniquilada. Pero, en respuesta a todo eso, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 17 en adelante, versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahvé. A la misma vez que Esaú, Edom, va a ser destruido, va a ser aniquilado, en cambio, a partir del versículo 17, lo que nos está diciendo es que el pueblo de Israel no va a ser aniquilado, que va a continuar,
que no va a desaparecer. El pueblo de Dios podrá ser castigado. El pueblo de Dios va a tener que recibir la disciplina. El pueblo de Dios va a sufrir mi ira por causa de su rebeldía. Pero puesto que es mi pueblo, aun cuando tú te rías de su desgracia, yo lo voy a mantener. Y va a continuar. Y cuando tú veas que desaparece, que sepas que de las cenizas, de lo poco que quede, del remanente, yo levantaré otra vez a mi pueblo. Cuando nosotros leemos este mensaje del libro de Abdías, lo leemos con un sentido espiritual para nosotros. ¿Por qué se está escribiendo esto para que lo sepan las naciones, en las cuales nos incluimos nosotros? ¿Qué mensaje hay que pueda ser de interés para mí, que pueda aplicar en mi vida o en mi vida como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hay que yo tengo que hacer mío? Bueno, fijaros bien. Lo que nos está diciendo es que hay una lucha constante entre Esaú y Jacob. Y nosotros decimos, ¿recordáis la historia que encontramos en Génesis? Jacob ha sido escogido por Dios. En cambio, Esaú ha sido rechazado. Pablo lo está diciendo, ¿no? A Jacob amé y a Esaú, Edom, yo rechacé, aborrecí. Y hay un conflicto que podemos ver en la historia de Israel, un conflicto constante de tensión entre esos dos hermanos, que es Esaú y Jacob, Edom y Israel en nuestro tiempo. Y la misma tensión que hay hoy en día entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y el pueblo de Dios. Es decir, que todo lo que está siendo representado y visualizado en el Antiguo Testamento, de lo cual está hablando Abdías, tiene que ver muy mucho en nuestra situación actual, como iglesia ante nuestro hermano que es el mundo. Hay una tensión constante. En esto, nosotros entonces tenemos unas lecciones o principios que aplicar a nuestras vidas. Algo que tengamos que considerar. Varios puntos en el libro de Abdías, que nos parece tan extraño y tan lejano a nosotros, pero como hemos visto, es un mensaje actual y espiritual. Primero, Dios no ignora el pecado que hay a su alrededor, el pecado de afrenta y de desprecio. Aun cuando nos parezca que Dios no actúa o es indiferente ante lo que está ocurriendo en el mundo hoy, que no es así. De la misma manera que se siente ofendido porque Edom desprecia a su pueblo y se burla y se aprovecha de él, para nosotros hoy hay esa misma actitud. Nuestro Señor va a tener en cuenta el daño que se le hace a su pueblo. Y eso lo leéis en el libro de Apocalipsis, que hemos estado viendo estos jueves pasados. El Señor tomará en cuenta estos pecados y vengará a su pueblo. Y la sangre, dice en cierto lugar en Apocalipsis, la sangre que el mundo ha vertido contra su pueblo, ahora la va a traer y los va a pisar en el lagar hasta que la sangre se extienda por todas partes. Esta es la ira de Dios. Así que ese mensaje que vemos en Apocalipsis, de alguna manera también está aquí en el libro de Abdías. El mundo, dice, no va a poder defenderse. Edom, no puedes hacer nada contra mí. No te puedes levantar, no te creas que eres libre del daño, no te creas que vas a escapar de esta situación. Nadie escapa de la ira o del castigo que Dios tiene preparado. No te puedes proteger, no puedes huir. La soberbia de tu corazón, versículo 3, te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Bueno, pues no te engañes, porque no hay hendidura y no hay montaña que te esconda de mí. Y por tanto yo voy a venir y te voy a alcanzar, y te voy a castigar, y te voy a destruir, y no vas a tener esperanza. Esto es lo que le está diciendo a Edom y lo que le está diciendo al mundo.
El mundo no puede escapar de la ira de Dios. No pensemos diciendo, bueno, como Dios no existe, bueno, aunque no exista en tu corazón, no exista en tu memoria, aun cuando tú te puedas esconder en tu sabiduría o en tu conocimiento, en lo más profundo de las cuevas, o puedas decir a las rocas cubrirnos o esconderte en lo más alto de las montañas, no podemos escapar. El mundo no puede escapar de la ira de Dios. Versículo 15 nos está diciendo que hay un día señalado. Hay un día específico, porque en el calendario de Dios hay días señalados concretos. No podemos encontrar qué día, no podemos saber qué fecha, pero a verlos, haylos. Es decir, que Dios ha establecido cómo van a ocurrir las cosas y cuándo van a ocurrir las cosas. Y por eso nos dice que para Edom ya hay un día señalado, como para nosotros, el pueblo de Dios, ya hay un día señalado. Y aun cuando no sabemos cuándo vendrá el Señor para la última batalla, cuando con el resplandor de su venida castigue a todos los malvados, ya está establecido. No podemos escaparnos, no podemos escondernos. Lo que está diciendo Abdías sobre Edom, de ese mensaje con respecto a esa nación pagana y cómo lo va a experimentar, también se lo está diciendo, nos lo está diciendo a nosotros. El juicio sobre las naciones va a venir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada que pueda escapar de ello. Tal es la maldad de los hombres que habrá una destrucción total y definitiva. Serás cortado por completo, le dice a Edom, como también le está diciendo a las naciones. Hay un lugar terrible, hay un abismo abierto, es el lago de fuego y azufre. Y ahí van a ir los malvados, como puede ser el mismo Satanás. Será arrojado al valle de fuego. Con ellos irá el dragón, e irá la bestia, y irá el Hades, y la muerte serán arrojados a ese lugar de infierno terrible de castigo. Pero todos aquellos que han escuchado la mentira y han seguido el engaño del diablo, el mundo que ha permanecido en su pecado y sin arrepentimiento, también será arrojado a aquel lugar. Así que, Edom, ninguno de los tuyos podrá escapar. Y nosotros le decimos al mundo entero, igual que ya se indicaba de alguna manera en el libro de Abdías hace tantos centenares o miles de años, ahora nosotros lo decimos. La segunda venida de Cristo tendrá el Señor como castigo, como juez a todos aquellos que han rechazado el Evangelio y que mueren en sus pecados y en su continuo caminar en contra del Señor. Juicio a las naciones. Pero, dice, como nos señala el versículo 21 y también los versículos anteriores, el reino de Dios no puede ser limitado, no puede ser impedido, no puede ser frenado, no puede ser aniquilado. En el momento que comenzó desde el llamamiento de Abraham, podamos decir, cuando fue escogido y él será bendición a las naciones, aun cuando hayan pasado todo este periodo de centenares de años, el reino de Dios sigue avanzando. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Y aun cuando nos pueda parecer hoy en día que somos frenados, que somos aplastados, que se burlan de nosotros, aun cuando podamos ver toda la presión de las naciones sobre el Evangelio y sobre la Iglesia, y apenas nos pueda parecer que hay un poco de respiro para poder continuar, lo que nos está diciendo Abdías, lo que nos está diciendo los profetas, lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis es que el reino de Dios no va a ser impedido y al final se cumplirá. Y un día nosotros podremos ver el día señalado al Rey de Reyes y Señor de Señores aparecer en medio de todo y tomar a su pueblo, porque es suyo para siempre. Lo importante en todo esto es, ¿te estás tomando el libro de Abdías y los profetas en serio? No tomes a los profetas como meras moralinas de comportamientos éticos, sino como anuncio y cumplimiento, que lo que Dios dice es, porque todo lo que tú quieres, haces, y no hay nada que lo pueda
impedir. Por tanto, Él ha dicho, nadie os apartará de mi mano, y yo vendré y haré un reino de reyes y de señores, y yo seré el rey de esos reyes y el señor de esos señores para siempre. ¿Lo tienes? ¿Estás listo? Quiera el Señor que así sea. Amén.